todos sabéis a lo que venís. Tenemos la gran suerte de tener una vez más con nosotros en esta casa, cosa que le agradezco, tanto en nombre de la Junta como del decano y el mío propio, al profesor Nardone, que una vez más haya tenido la deferencia de acompañarnos y de impartirnos sus doctas conferencias sobre problemas con los que trabajamos permanentemente y que efectivamente para muchas de las personas, y prueba de ello es cómo está la sala, pues efectivamente nos es de gran utilidad cuando tenemos que enfrentarnos con las problemáticas que nos plantean los pacientes que en un contexto o en otro nos tocan atender. Decía que viene a impartirnos una conferencia sobre la terapia breve estratégica evolucionada para el tratamiento de los trastornos de la alimentación, la eficiencia para la anorexia y el vomiting. Aparentemente, el papel de presentar a Nardone es muy sencillo, porque a ver, ¿quién no conoce a Nardone? Los que estamos en el mundo cuando empezamos en la terapia de familia, el modelo sistémico, la terapia estratégica, etc. Pero por otro lado, la verdad es que resulta bastante complicado presentar al profesor Nardone por lo complejo que es todo su pensamiento, por la evolución que ha tenido toda la terapia estratégica desde que él empezó con Vaslavi en Palo Alto, por las grandes aportaciones que nos hace en sus libros, porque además, como yo suelo decir, y así titulamos una entrevista que se hizo a Vaslavic, pues el profesor Nardone es el máximo y el genuino seguidor, digamos, de lo que yo llamo el pensamiento en espiral. Es decir, su pensamiento está constantemente evolucionando y a su vez pues hace que nos hace pensar, por lo menos lo que me pasa a mí cuando leo sus libros, me hace reflexionar, y esto se traduce además en que constantemente me hace evolucionar de una manera o de otra en la intervención con los pacientes que tenemos. Siempre digo que si me gusta mucho el contenido, me suele gustar más todavía los títulos, por lo menos en español, que suelen poner a sus libros. Entonces, me parecen geniales. ¿Para qué voy a andar con otras palabras, no? A mí el libro, por ejemplo, otra vez ya se lo dije, La mente contra la naturaleza, Los errores de las mujeres en el amor, etcétera, etcétera, pues me parecen títulos realmente que están muy bien puestos. No sé, son como muy sugerentes, y aunque no tuvieras mucha idea de leer eso, yo creo que cualquier persona con mínimas inquietudes, seguramente ya los títulos le van a provocar alguna reacción que va a hacer que por lo menos se ponga a ojear de qué van estos libros, ¿no? Digo esto porque efectivamente sí que me gusta recordar, pues tiene infinidad de títulos. No sé si yo, seguro que no tengo en mi cabeza la totalidad de los libros publicados en español. En italiano hay alguno más que todavía no está traducido, creo. No sé si yo contabilizo unos 30 así un poco como de memoria, por dar una cifra más o menos redonda, ¿no? Pero como os decía, pues tiene títulos que, claro, si uno va al stand antes de Paradox, pequeño homenaje a Paradox que ha cerrado, o a cualquiera de las librerías, y se encuentra con Pienso, luego sufro, pues hombre, ¿a quién no le llama la atención ese título, no? Como os decía, Los errores de las mujeres en el amor, o el último que he leído, el de Psicotrampas, donde además lo bueno es que no solo nos revela las psicotrampas en las que estamos atrapados, sino que además nos propone alternativas a través de las psicosoluciones. Por tanto, me parece que efectivamente son unos títulos que merecen la pena. Y en el tema particular que nos ocupa hoy, pues efectivamente todos recordamos las prisiones de la comida. Veis que no es realmente el título impresionante. Bueno, más allá de la anorexia y la bulimia, y luego la dieta de la paradoja. Yo me imagino dieta y paradoja junto, que cada uno piense y diga qué imagen se te producen o qué imágenes te vienen a tu cabeza, ¿no? Bueno, y efectivamente, hablando de libros, y para no ocupar más tiempo, pues haciendo gala de una última referencia que he visto en el libro de Psicosoluciones, que cita un libro de allá del 1700, debe ser tal, del Abad Este y tal, El arte de callar, así que algo aprendí revisando el libro del arte de callar, y entonces yo paso a callarme y doy la palabra al profesor Nardone. Non mi ricordo esattamente quante volte sono già stato qui. No se recuerda cuántas veces exactamente ha estado aquí, Ma penso più di 10. pero piensa que más de 10. Bene, sì, sì. Ma è sempre un piacere, quando vengo in Spagna, tenere queste conferenze negli ordini, sia qui che in Catalogna.
Y él se está agradecido de cada vez que viene puede dar una conferencia aquí o en Barcelona. Sì, o anche al sud, quando sono andato a Valencia o a Sevilla. O también cuando ha ido a Valencia o a Sevilla. Perché ritengo che lo scambio con i colleghi, anche quelli che non vogliono, non possono partecipare a un seminario più prolungato, Porque piensa que el intercambio que hay con los compañeros cuando no pueden participar en un seminario que sea más largo è comunque uno scambio che mi arricchisce. es un intercambio que le enriquece. Sapete, c'è una regola per me importante: il maestro impara dalle lezioni che impartisce. Y para él hay una regla que es importante, que es el maestro aprende de las clases o las lecciones que da. Molto più dei suoi allievi, Mucho más, mucho más con sus alumnos, proprio per l'interazione che si stabilisce. por la interacción que se establece. Oggi parliamo di un argomento che mi è particolarmente caro, Y ahí habla de un argumento, de un tema que le gusta, perché è uno degli argomenti più forti di tutto il mio lavoro in questi ormai 30 anni. porque es uno de los trabajos más fuertes que tiene de todos los 30 años de trabajo. Perché sapete, autoironicamente io cambio numero di anni del mio lavoro ogni 5 anni. Y autónomamente cambia cada 5 años de trabajo. Fino all'anno scorso dicevo sono 25 anni che lavoro. Y el año pasado decía solo tengo 25 años de trabajo. Poi mi sono accorto che ne erano passati 30. Allora ho detto vabbè, adesso devo dire 30. Y entonces se ha olvidado que habían pasado 5 más, con lo cual ahora tiene que decir que son 30. Ma la stessa cosa l'avevo fatta da 20 a 25. Y lo mismo le ocurrió cuando tenía que pasar de los 20 a los 25. Quindi abbiamo la misura che sono invecchiato. Y esta es la medida de que está haciéndose mayor. Io ho cominciato a lavorare sui disordini alimentari più di 25 anni fa. Él ha empezado a trabajar con los trastornos de alimentación desde hace más de 20 años. Perché è stato il secondo argomento clinico fondamentale per l'evoluzione della terapia breve strategica. Porque ha sido el segundo tema fundamental y fuerte de la terapia breve estratégica. I primi due argomenti di cui mi sono occupato sono stati i disturbi fobici e i disturbi ossessivi e compulsivi. Y los dos primeros de los que se ha ocupado ha sido tanto los trastornos fóbicos como los trastornos obsesivos compulsivos. E su cui le due aree cliniche fu applicato per la prima volta il metodo della ricerca e intervento in campo clinico. Y fueron los dos trastornos sobre los cuales se empezó a aplicar por primera vez la investigación e intervención. E la formulazione di protocolli di trattamento con una logica sequenziale non ordinaria. Y la primera vez que se empezó a aplicar la lógica, no una lógica secuencial, sino una lógica no ordinaria. E l'utilizzo di stratagemmi specifici per sbloccare le rigidità patologiche. Y el uso de estratagemas para poder desbloquear la patología. Ok, más cerca. ¿Así? Vale, gracias. Okay. Dopo il successo nel lavoro sui disturbi fobici ossessivi, Y después del éxito que hubo en los trastornos fóbicos y obsesivos, la seconda area importante su cui è stata applicata la metodologia di ricerca la segunda área donde se aplicó esta metodología de investigación fu proprio quella dei disordini alimentari, perché avevano in comune con i disturbi ossessivi e fobici un tratto essenziale. fue el trabajar con los trastornos alimenticios porque tenían en común una parte. Erano i disturbi fino allora ritenuti pressoché intrattabili. Eran los trastornos que hasta el momento eran trastornos que se veían como intratables. Come del resto era per certi disturbi fobici e certi disturbi ossessivi compulsivi prima. Como también ocurría con ciertos trastornos fóbicos o con ciertos trastornos obsesivos compulsivos. Quindi rappresentava una sfida in ambito clinico importante. Con lo cual representaba una especie de lucha, de enfrentamiento a un trastorno importante dentro del área clínica. E la prima rilevazione sorprendente quando abbiamo cominciato a studiare le varie patologie alimentari, anoressia, bulimia. En las primeras áreas, cuando empezaron a trabajar sobre los trastornos de alimentación, tanto en la anorexia como la bulimia, E quali erano le esperienze di trattamento fino ad allora, y la experiencia que había de tratamiento hasta el momento, è stato rimanere disarmati dalla scarsezza di risultati e dalla scarsezza di tecniche specifiche. era el quedar un poco sorprendido sobre los escasos resultados que había y las escasas técnicas que se estaban utilizando.
Ma la cosa peggiore era quelli che erano i criteri diagnostici. Pero lo peor eran los criterios diagnósticos, Totalmente lontani dalla realtà osservata sui pazienti. totalmente alejados de la realidad del paciente. Ora, può sembrare strano, ma a distanza di 25 anni non Pues- sono cambiate le cose. Puede resultar extraño, pero después de estos 20-25 años las cosas no han cambiado mucho. I criteri diagnostici si sono evoluti di poco. Y los criterios diagnósticos se han desarrollado poco. Ancora nei manuali come il DSM V Y actualmente, como en el manual del DSM-5, si osservano i disturbi alimentari divisi in anoressia e bulimia agli opposti, se observan cómo los criterios están, solamente está la anorexia y la bulimia. poi abbiamo l'alimentazione incontrollata Después está la alimentación incontrolada. e poi abbiamo il binge eating che è stato inserito da poco Y después está el binge eating, que ha sido introducido desde hace poco sotto la spinta dell'Associazione Nazionale dei Disordini Alimentari americana, que ha sido introducido por la Asociación Americana de Trastornos de Alimentación. ma ad esempio non c'è una distinzione per il disturbo più frequente, ovvero il vomiting. Pero sorprende que no haya un criterio sobre el trastorno más frecuente, que es el vomiting, Viene definito anoressia nervosa o bulimia nervosa, sino que viene definido como anorexia nerviosa o bulimia nerviosa. ma la cosa non calza nemmeno lontanamente. Pero esto no calza con lo que es el trastorno. Quando 25 anni fa abbiamo cominciato a studiare i disturbi alimentari, Cuando hemos comenzado a estudiar los trastornos de alimentación, vedendo i pazienti con le differenti forme, midiendo a los pacientes con diferentes tipologías, già allora noi abbiamo classificato 8 differenti forme di disordine alimentare. nosotros ya habíamos clasificado 8 tipologías diferentes de trastornos de alimentación. E abbiamo visto i disordini alimentari non come una classe di compartimenti stagni, Y lo habíamos clasificado no como unas clases dentro de unas subclases, ma come una circolarità continua. sino como una circularidad continua. La mayoría de ellos pasan de un trastorno a otro porque tienen una estructura borderline, Ma non vanno trattati come dei borderline. pero no se tratan como trastornos borderline. Ciò che li accomuna ai borderline che hanno diverse sintomatologie che oscillano. Y lo que tienen es que tienen diferentes sintomatología que oscilan. Colei che oscilla tra un'alimentazione senza controllo e l'anoressia restrittiva, Lo que oscila entre una anorexia o un trastorno bulímico. o colei che oscilla tra mangiare e vomitare, O el que oscila entre el comer y el vomitar, o solo mangiare e ingrassare, o solo comer y engordar. oppure colei che restringe il cibo o se mangia qualcosa vomita comunque. O la persona que restringe la comida o después come cualquier cosa y después lo vomita. E alternando il disturbo più importante ciclicamente. Y alternando el trastorno más importante de manera cíclica. Quindi i criteri diagnostici psichiatrici così rigidamente classificatori Con lo cual los criterios diagnósticos psiquiátricos clasificados de manera rígida non calzano minimamente a una realtà così oleoforme, così fluida. no se adaptan realmente a una realidad que es fluida y cíclica. Inoltre, i disordini alimentari si sono evoluti come si è evoluta la società. Y de hecho los trastornos de alimentación han evolucionado como ha evolucionado la sociedad. Tutte le patologie si evolvono, Porque todas las patologías evolucionan, come ci evolviamo noi. como evolucionamos nosotros. Tanto che i trattamenti necessitano di evolversi. Y tanto es así que también el tratamiento necesita evolucionar. I protocolli messi a punto 25-30 anni fa sono stati riadattati, evoluti. Los tratamientos y los que hemos realizado hace 20-25 años actualmente han sido evolucionados. Così dovrebbe essere anche la osservazione diagnostica, ma così non è. Y así debería de ser también la observación diagnóstica, pero no es así. Ma così non è avvenuto. Y así no ha venido. Vi faccio l'esempio più simpatico. Allora, quando si presenta una paziente che mangia e vomita, Y os hago un ejemplo simpático. Cuando viene una paciente que come y vomita, la diagnosi
più frequente è bulimia. El trastorno más frecuente es la bulimia. Gli psichiatri lo scrivono anche nei certificati. Y los psiquiatras inclusive lo escriben en un certificado, en un informe. Tolgono persino il suffisso nervosa. Y ponen como sufijo la anorexia nerviosa. Che nervosa vuol dire solo che colpisce i nervi. Okay? Nerviosa quiere decir simplemente que tiene nervios. Quindi ne possiamo fare a meno di questo termine. No podemos hacer de menos este término. Ma il termine bulimia in latino significa fame da bue. Pero el término bulimia en latín significa hambre de buey. Ma il bue non può vomitare. Pero el buey no puede vomitar. Per come è fatto proprio il suo organismo, sapete, può ruminare, ma non può vomitare. Por cómo está hecho su organismo no puede vomitar, porque él puede masticar, pero no lo puede vomitar. Ma nonostante questo, in tutti i manuali psichiatrici si parla di bulimia. Pero aún así, en todos los manuales psiquiátricos se sigue hablando de bulimia. E tutte le volte che io giro il mondo e partecipo a convegni e spiego questa cosa, sì, ma gli insigni psichiatrici subito dopo parlano di bulimia. Y él cada vez que va por todo el mundo a diferentes conferencias o convenios siempre explica este concepto, pero los psiquiatras luego siempre después continúan escribiendo y poniendo el término de bulimia. Quando si dice che una parola crea una realtà. Cuando se dice que una palabra al final crea una realidad. E anche se la parola ha un significato, ha convenzionalmente assunto un altro valore. Pero si la palabra tiene un significado, después tiene otro valor. Il concetto importante per cui noi abbiamo classificato 8 differenti forme di disordini alimentari, e ora sono diventate di più, okay? El concepto principal por el cual nosotros hemos detectado 8 tipologías diferentes de trastorno de alimentación y ahora han aumentado. Fu già negli anni 90, i primi anni 90, al finale della ricerca intervento. Fue en los 90, a finales de los 90 cuando empezamos la intervención, el tratamiento de la intervención. Proprio grazie alla metodologia di ricerca. Gracias a la metodología de investigación. Basata su un concetto che molto frequentemente mette in crisi il nostro campo psicologico e psichiatrico. Basado en un concepto que de manera muy frecuente mete en crisis todo nuestro campo. Ovvero si può conoscere un problema solo attraverso la sua soluzione. O lo que viene a ser que se conoce un problema a través de la solución. Altrimenti sono solo ipotesi. De otra manera solamente son hipótesis. L'unico modo per essere sicuri di parlare di una realtà, okay, è avere la strategia in grado di cambiarla e raggiungere l'obiettivo prefissato. La única forma de poder conocer bien un problema es poder aplicarlo y después poder conocer qué es el resultado. Se io posso applicare la stessa strategia allo stesso disturbo su tanti casi di persone diverse, si yo puedo aplicar la misma estrategia al mismo trastorno a diferentes personas, significa che la mia soluzione calza al problema. Significa que mi solución se adapta al problema. E che quindi logicamente è in grado di descriverlo. Con lo cual implica que está en grado de poder describirlo. E di descriverne la dinamica. Y de describirlo en su dinámica. Vi faccio l'esempio più calzante anche a questa presentazione. Y os hago un ejemplo más adaptado a esta presentación. Quando noi abbiamo cominciato a lavorare con anoressiche, bulimiche, vomiting, binge eating. Cuando nosotros hemos empezado a trabajar con anorésicas, con bulímicas, con vomiting o con binge eating. Vista la letteratura che era a disposizione alla fine degli anni 80. Vista toda la bibliografía que había hasta finales de los 80. Abbiamo cominciato ad applicare a quelle che mangiavano e vomitavano tecniche simili all'anoressia o alla bulimia. Habíamos empezado a aplicar técnicas similares a por ejemplo, con las personas que comían y vomitaban, iguales con las personas que tenían anorexia. Non funzionavano minimamente. Pero no funcionaban para nada. E questo ci ha fatto comprendere che quel disturbo aveva delle caratteristiche di persistenza differenti. Y esto nos ha hecho comprender que tenían características de persistencia diferente. E abbiamo poi scoperto che, essendo un disturbo ben più compulsivo degli altri, entonces descubrimos que, siendo un trastorno que tenía un componente mucho más compulsivo que los otros, nel suo ripetersi diventava un vero e proprio rituale ossessivo compulsivo.
cuando se repetía continuamente, finalmente se convertía in un trastorno ossessivo-compulsivo. Però un disturbo ossessivo-compulsivo basato non sulla paura ma sul piacere. Pero un trastorno obsesivo-compulsivo no basado sobre el miedo, sino basado sobre el placer. Questo perché l'unico modo per far cessare una vomitatrice di mangiare e vomitare Es por esto por lo que para poder conseguir que una chica que vomita pueda dejar de hacerlo, è fare in modo che mangiare e vomitare cessi di essere un piacere. es hacer que el comer y el vomitar deje de ser para ella un placer, O che lo riduciamo gradatamente. o que lo podamos reducir gradualmente. Se non si fa questo, continuano a mangiare e vomitare inevitabilmente. Si no se consigue esto, continúan a comer y a vomitar de manera inevitable. Tanto che la prima tecnica che è stata messa a punto e che tuttora è la tecnica principe per questo disturbo Tanto es así que la técnica puesta a punto para este tipo de trastornos y la que funciona, che noi abbiamo definito la tecnica dell'intervallo, que nosotros la hemos definido como la técnica del intervalo, è riuscire a persuadere, e uso il termine persuadere perché qui c'è poi la necessità di essere così bravi a guidare queste persone a mettere in pratica l'indicazione. y subraya el término persuadir porque es necesario para poder guiar a estas personas, poder conseguir que ellas pongan en práctica aquello que le vamos a prescribir, A modificare la sequenza del rito. es modificar su secuencia del O ritual. in vero, di solito quelli che mangiano e vomitano gli parte la fantasia appetitiva, Normalmente las que comen y vomitan, inicialmente les viene a la cabeza la idea, e si eccitano. una idea excitante, y les viene la idea y se excitan. L'organismo si attiva. Su organismo se activa. Poi cominciano a mangiare Después inician a comer compulsivamente. de manera compulsiva. Non è che mangiano lentamente, degustandosi le cose, no, mangiano molto rapidamente. No es que coman despacio, cogiendo gusto a la comida, sino que comen de manera muy compulsiva, Fino a quando si rápidamente, sentono totalmente pieni, vomitano. hasta que se sienten completamente llenas y vomitan. E questa sequenza, nella sua ripetizione, Y esta secuencia, con esta repetición, dopo 6-8 mesi, después de 8 o 6 meses, in cui la persona lo pratica, en el cual la persona lo pone en práctica, diventa un piacere compulsivo, se convierte en un placer compulsivo, con una grandissima resistenza a essere eliminato dalla persona. con una gran resistencia para que la persona lo pueda eliminar. È un piacere talmente grande che va a mangiare terreno a tutte le altre forme di piacere, compresa la sessualità. Y es un trastorno tan sumamente grave que inicia a coger también a la persona, eliminar el placer en otras áreas de su vida. Le vomitatrici, quando vomitano, nella stragrande maggioranza non hanno più orgasmo. Las vomitadoras, cuando lo hacen, la mayoría de ellas no tienen orgasmos. Come smettono di mangiare e vomitare, recuperano la capacità di avere orgasmo. Y cuando consiguen dejar de comer y vomitar, consiguen recuperar su capacidad para tener orgasmos. Ma questo non vuol dire che è un disturbo sessuale. Pero esto no quiere decir que sea un trastorno sexual. Vuol dire che nella nostra fisiologia il mangiare, siccome è un bisogno precedente a quello sessuale, Esto quiere decir que como el comer fisiológicamente es algo primario a lo sexual, quando diventa compulsivo, cuando se convierte en algo compulsivo, travolge qualunque altra forma di piacere. elimina cualquier otro tipo de placer. Lo sapeva già bene Epicuro, Lo sabía ya bien Epicuro, il filosofo del piacere, el filósofo del placer, che scriveva il piacere più sublime parte sempre dal ventre. que decía que el placer más sublime viene siempre de la barriga. Se riusciamo a dire alla paziente e con successo, Si conseguimos decir a la paciente con éxito, quindi usando una comunicazione molto frequentemente suggestiva, ipnotica, utilizando una comunicación sugestiva, hipnótica, dopo aver creato attraverso un buon dialogo strategico una relazione terapeutica, después de haber podido realizar un buen diálogo estratégico y crear una buena relación terapéutica, di qui a quando ci rivediamo, le decimos de aquí a la próxima vez que nos veamos, tu puoi mangiare e vomitare tutte le volte che vuoi.
Tú puedes comer y vomitar todas las veces que tú quieras. Ma quando hai mangiato, Pero cuando hayas comido e senti il desiderio proprio di svuotarti per sentire il piacere, y tengas el deseo de poder sacarte todo para poder tener ese placer, ti fermi, rimandi di un'ora. te paras Un'ora dopo corri a vomitare. Te paras una hora y después de una hora vas corriendo a vomitar. Se riuscite a farglielo fare, Si conseguís que lo haga, e non è facile, y no es fácil, cambia completamente tutto. cambia por completo todo. Perché vomitare dopo un'ora non è come vomitare immediatamente dopo la buffata. Porque vomitar después de una hora no es igual que vomitar justo después del atracón. Non è più così piacevole. No es tan placentero. Inoltre la persona sente che può essere lei a controllare il suo demone e non essere controllata da lui. Es así que ella, la persona, empieza a ver que ella puede controlar a su demonio y no es su demonio el que le controle a ella. Se poi riusciamo 2 settimane dopo a spostarla 2 ore, Si después de 2 semanas conseguimos que lo aplace por 2 horas, poi 3 ore, después 3 horas, di solito non si arriva mai a 4 ore, hanno già smesso. después se llega a 4 horas y normalmente a partir de este punto lo dejan de hacer. Frequentemente più del 50% dei casi, Frecuentemente más del 50% de los casos, dopo la prima volta che mettono un'ora, después de la primera vez que hacen el intervalo de la hora, riducono le abbuffate e le vomitate del 90% reducen tanto el atracón como el vómito a un 90%. e si raggiunge l'estinzione molto rapidamente. Y si se consigue, se termina por extinguir de manera muy rápida. Quindi, come vedete, lo stratagemma terapeutico, Como podéis ver, el estratagema terapéutico, letteralmente inventato per questa patologia, literalmente inventado y diseñado para esta patología, calza proprio la sua struttura. calza por completo, se adapta a su estructura. E siccome è la tecnica che funziona in assoluto meglio, Y como es la técnica que mejor funciona en absoluto, descrive come funziona il problema. describe cómo funciona el problema. Devo dirvi con un po' di ironica forma di dispiacere, Debe decir de una manera irónica y con un poco de desagrado. questa tecnica viene utilizzata anche da moltissimi colleghi che hanno sempre denigrato il mio lavoro. Y esta técnica viene utilizada por muchísimos compañeros y colegas que han devaluado su trabajo. Quelli che gestiscono le cliniche per i disordini alimentari, le comunità per i disordini alimentari, Aquellos que dirigen clínicas para los trastornos de alimentación, anzi nella maggioranza di queste lavorano miei allieri, es más, la mayoría de ellos trabajan mis alumnos, però non possono dire che usano la terapia strategica. pero no pueden decir que utilizan la terapia estratégica, Stanno usando un modello cognitivo comportamentale. sino que están usando un modelo cognitivo conductual. Ma sono abituato ormai a questo, Pero está habituado a esto, perché voi pensate la tecnica antipanico, porque pensar que, por ejemplo, la técnica para el pánico, la peggiore fantasia, la peor fantasía, è persino nel dizionario americano dell'associazione di psicologia, dell'American Psychology Association, aparece en el diccionario de la Asociación de Psicología Americana, descritta come la tecnica più efficace per gli attacchi di panico, descrita como la técnica más eficaz para los trastornos de pánico, ma io non sono citato, pero él no se le cita, non si sa chi l'ha formulata. no se sabe quién la ha formulado, Ma questo è usuale, sapete. pero esto es usual saberlo. Quindi torniamo al nostro ambito, i Però- disordini alimentari. Volvemos a nuestro ámbito, que son los trastornos de alimentación. Ho cominciato dal vomiting, dimostrandovi come è stata messa a punto la tecnica più importante, Ha comenzado desde el vomiting para poder explicaros cuál es la técnica, qué es la técnica más adecuada para este trastorno, per farmi entrare nell'idea di come si costruisce un protocollo di trattamento. para poder introduciros la idea de cómo se genera un protocolo de tratamiento. Non sono intuizioni mattutine di Giorgio Nardone, ok? No son intuiciones mañaneras de Giorgio Nardone, Nemmeno illuminazioni notturne del monaco zen di turno, ni ok? tampoco iluminaciones nocturnas en modo zen.
ma è uno studio rigoroso, sistematico, con una casistica vera. Es un estudio sistemático con una casuística verdadera. Un vero e proprio metodo sperimentale sul campo. Un verdadero método experimental sobre el campo. Che si oppone totalmente al metodo evidence-based della psichiatria. Que se opone por completo al método de la evidencia de la psiquiatría. Dove invece si fanno i trials in laboratorio. Donde sin embargo se hace la investigación en los laboratorios. Con il doppio cieco. Con el doble check, control, el doble control. Ma dove? Nella stragrande maggioranza dei casi le ricerche vengono fatte su studenti universitari e non su pazienti. Donde la mayoría de las investigaciones se realizan con los estudiantes, no con los pacientes. La statistica vince sull'intelligenza. La estadística vence sobre la inteligencia. Oppure si studiano 5 casi comparati con 5 casi, però siccome la ricerca da laboratorio, questa è scienza. O a veces ocurre que se comparan 5 casos con 5 casos, hay un éxito y esto es un éxito de investigación. Voi pensate sul vomiting, chiamata bulimia nervosa. Pensar que en el vomiting llamado bulimia nerviosa, la rivista americana dedicata ai disordini alimentari, la revista americana que está dedicada a los trastornos de alimentación, gestita da un autore che si è autodeclamato il massimo esperto, dirigida por un autor que se ha declarado el máximo experto, che si chiama Lea Witt, ok, hanno pubblicato una ricerca sul trattamento attraverso il metodo, che poi è bellissimo, dialettico. Han publicado una investigación a través del método que es muy bonito. Dialéctico. Ok. La terapia dialettica comportamentale. La terapia cognitivo-conductual dialettica. E sono studiati 4 casi più 4 casi. Y se han estudiado 4 casos y 4 casos. E loro affermano che si può affermare che questa tecnica è la tecnica evidence-based per trattare il vomito. Y ellos dicen que esta técnica es la técnica perfecta dado el éxito de la comparación de evidencia científica. La tecnica dialettica è cercare di convincere la persona a smettere di vomitare. Y la técnica dialéctica es la de tratar de convencer a la persona de que deje de comer. Senza nessuna stratagemma, senza nessun tipo, un convincimento razionale. Sin ninguna estrategia, sin ninguna estratagema, solamente con el convencerlo razionalmente. Questo per dirvi come il campo dei disordini alimentari è anche l'area clinica con le più grandi aberrazioni terapeutiche. Y esto por decir que los trastornos de alimentación son los trastornos que tienen el área con mayor aberraciones clínicas. C'è un'altra autrice americana che si chiama Zerb, scritto Zerb. Hay otra autora americana que se llama Zerb, che è ritenuta la massima esperta in trattamento dei disordini alimentari da un punto di vista psicodinamico. Que es la psicóloga más reconocida para los trastornos de alimentación dentro de la psicodinámica. Che onestamente lei dice: io non ho mai guarito un'anoressica. Pero que curiosamente nunca ha curado una anoréxica. Perché parte dal presupposto che non possano guarire. Porque parte del presupuesto que no se puedan curar. Si possono solo accompagnare, no? Solo se las puede acompañar. Però si fanno 2 o 3 sedute a settimana per 20 anni. Pero hacen 2 o 3 sesiones a la semana durante 20 años. Così l'anoressica smette di mangiare perché non ha più denaro per comprare il cibo. Así la anoréxica se cura porque al final gasta más dinero en la terapia que en la Mentre comida. il terapeuta si compra la villa a Beverly Hills. Mientras que el terapeuta se compra un palacio en Beverly Hills. Vedete, io metto un po' di ironia su questi aspetti, ma purtroppo non sono ironici, sono reali. Por desgracia, él mete un poco de ironía en este aspecto, pero desgraciadamente no es algo irónico, sino que son cosas reales. Immaginate cosa succede nelle cliniche d'oro per i disordini alimentari. Imaginar lo que pueda ocurrir en las clínicas especializadas en los trastornos de alimentación. In alcuni casi abbiamo situazioni di abuso, violenza, abuso sessuale scoperto, denunciati. Okay? En algunos casos hay inclusive abusos y abusos sexuales, muchos de ellos han sido denunciados.
il massimo esperto cognitivo-comportamentale al mondo di trattamento dell'anoressia. El máximo experto en el tratamiento de la anorexia desde un enfoque cognitivo-conductual. Io faccio nome e cognome perché è una cosa che è andata in televisione, si può dire, ok? Yo digo su nombre y apellido porque ha sido algo que ha salido inclusive en televisión. È una olandese, il suo libro è tradotto anche in spagnolo, Van der Eycken. Es una holandesa que se llama Van der Eyck. Van der Eycken, bene. Ha dichiarato 3 anni fa in televisione, Él ha declarado hace 3 años en televisión, sotto ricatto di un numero di pazienti, bajo un número de pacientes che l'avevano denunciato, que le habían denunciado, che lui aveva avuto rapporti sessuali con la stragrande maggioranza delle sue pazienti anoressiche. que él había tenido relaciones sexuales con la gran mayoría de sus pacientes anoréxicas. Quindi vedete che non sto facendo battute ironiche, ok? Con lo cual, entender que no estoy diciendo bromas Ma irónicas. sapete qual è la cosa più tragico-comica? Pero ¿sabéis cuál es la cosa más trágico-comédica? Che lui ha fatto questa confessione in Olanda. Que él ha hecho esta confesión en Holanda. Fuori da lì quasi nessuno lo sa. Y fuera de ahí ninguno lo sabe. E lui continua a girare il mondo, andare a convegni e presentare il suo metodo. Y él continúa por todo el mundo a presentar convenios y nadie lo sabe. Io e il mio amico Camillo Loriedo, che è un serio psichiatra che lavora sui disordini alimentari, Él y un gran amigo suyo que es Camilo Loriedo, que trabajan sobre los trastornos de alimentación, le abbiamo detto che tutte le volte che noi lo incontreremo diremo in pubblico quello che lui ha dichiarato, ok? hemos acordado que cada vez que nosotros lo encontremos y tengamos que hablar, diremos en público esto que él ha dicho. Quindi non lo stiamo incontrando più. Con lo cual no lo estamos encontrando más. Ma questo per dirvi come questo ambito è estremamente delicato. Ora vi ho fatto queste citazioni di fatti che, come dire, fanno venire la pelle d'oca. Esto lo he dicho para poder introducir que este área es importante porque hace ponerle los pelos de punta. Perché dovete sapere un altro dato. Gli studi quindi studi molto difficili da realizzare, ma sono stati fatti in modo da non svelare le persone che raccontano le loro cose. Sino que los estudios que son más importantes, que hacen que no se revele el contenido de lo que dicen las personas, Ok, relative agli incidenti in ambito clinico del rapporto sessuale tra terapeuta e paziente. en los casos que han ocurrido de que haya habido abuso sexual entre el terapeuta y el paciente, In oltre il 60% dei casi avvengono con pazienti con disordine alimentare. más del 60% ocurren estos abusos con trastornos de alimentación. E di questa parte la fetta più grande sono quelle che mangiano e vomitano. Y dentro de este grupo los que más afectan son los que comen, las personas que comen y vomitan, Perché sono estremamente seduttive porque son extremadamente seductoras ed estremamente trasgressive. y extremadamente transgresivas. E i terapeuti non esperti Y los terapeutas no expertos ci cadono come mele cotte. caen como la miel. E ovviamente poi ne fanno le spese. Y obviamente después lo hacen con más frecuencia, Perché diventano vittime di queste pazienti, porque lo que ocurre es que se convierten en víctimas de las che pacientes, spesso li tengono come ostaggi. que normalmente los tienen cogidos, ¿no? Quindi voglio deliberatamente mettervi un po' di paura. Con lo cual quiero deliberadamente meteros un poco de miedo, Un po' di paura terapeutica per il terapeuta. un poco de miedo terapéutico para el terapeuta. E badate bene, non vale solo per i maschi, perché qui le femminucce direbbero ah, noi siamo... Vale anche per le femmine, perché sapete bene che, come dire, la liberazione dei costumi sessuali fa sì che l'omosessualidad sia, come dire, in una fase di forte espressione, no? Y esto no solamente sirve para los hombres, porque las mujeres, podría decir, si son los hombres, con nosotras no puede ocurrir, pero no es así, porque la liberación sexual hace que la homosexualidad se haya abierto, con lo cual también puede ocurrir entre mujeres. E nei disordini alimentari severi si osserva frequentemente l'associazione con tutto ciò che è trasgressivo, quindi anche bisessualità e il resto. Porque en los trastornos de alimentación toda la parte del área transgresiva es un componente muy fuerte, con lo cual inclusive puede aparecer la parte de la bisexualidad. Quindi nemmeno le donne sono al sicuro. Con lo cual ni siquiera aquí las mujeres tampoco están seguras. Ora, avendo
messo questa cornice di rischio nel lavoro con i disordini alimentari, Con lo cual, habiendo abierto esta parte de riesgo que hay con los trastornos de alimentación, però si deve dire che è una delle aree cliniche dove si ottengono le massime soddisfazioni quando i trattamenti funzionano. se debe decir que es una de las áreas donde cuando hay un éxito terapéutico más satisfacción se obtiene. Perché è una delle poche condizioni nel quale uno psicoterapeuta salva letteralmente la vita a un paziente. Porque es una de las condiciones en las que un terapeuta salva literalmente la vida al paciente. Perché quando si tratta un'anoressica che pesa meno di 30 kg, gli stiamo salvando la vita. Porque cuando se salva una paciente anoréxica con menos de 30 kilos, se la está salvando. Quando riusciamo a intervenire con successo su una vomitatrice che mangia e vomita tutto il giorno, Cuando conseguimos con éxito ayudar a una paciente que come y vomita durante todo el día, gli stiamo salvando la vita da un punto di vista medico, le estamos salvando la vida desde un punto de vista médico. perché giungerà a morire di collasso. Porque podría morir de un colapso. È la morte più frequente di disordine alimentare. Y es la muerte más frecuente dentro de los trastornos de alimentación. Caduta del potassio, collasso cardiocircolatorio. Porque hay una caída del potasio y hay un trastorno cardíaco. Quindi sono casistiche sfidanti, ma che danno grande soddisfazione. Son éxitos frecuentes que dan muchísima satisfacción. Ora potrei spiegare altre tecniche che si usano con il vomiting, Ahora podría explicar otras técnicas que se usan con el vomiting, ma non avrei spazio per parlare delle altre importanti patologie. pero no tendría espacio para poder hablaros de las otras importantes patologías. E passo a parlare di anoressia, Y paso a hablar de anorexia, ricordandovi però che la stragrande maggioranza delle anoressiche recordándoos que la gran mayoría de las anoréxicas nell'arco di 2 o 3 anni si convertono in vomitatrici, en el arco de unos 2 o 3 años se convierten en vomitadoras, più del 70%. más del 70%. Quindi come vedete c'è una sorta di comorbidità tra le due patologie. Con lo cual, como podéis ver, hay una especie de comorbilidad entre los dos trastornos. Allora, parlando di anoressia mentale, Hablando de anorexia mental, nei protocolli più evoluti, en el protocolo más evolucionado, noi abbiamo distinto molto chiaramente l'intervento che si fa con un'anoressica adulta e con un'anoressica ragazzina. nosotros hemos diferenciado el tratamiento que se hace con una anoréxica joven y con una anoréxica adulta. In un'anoressia giovanile l'intervento è sempre familiare, Porque en sistemico, una anorexia de una chica joven, el tratamiento es siempre sistémico, con la familia. avendo a che fare con una minorenne. È molto importante lavorare con i genitori. Porque teniendo en cuenta esta situación es muy importante tener que trabajar con los padres. E gran parte dell'intervento può funzionare solo se si riesce a fare in modo che i genitori mantengano una posizione. Y gran parte del éxito terapéutico implica que tenemos que conseguir que los padres mantengan la misma posición. Ovvero la posizione che la ragazza non può rimanere anoressica. La posición que la chica no puede quedarse siendo anoréxica. Sembra una ovvietà, Parece algo obvio, ma la maggioranza dei genitori di anoressiche sono complici nella loro ambivalenza con le figlie. pero la mayoría de los padres de una chica anoréxica son cómplices del trastorno de una manera ambivalente. E vengono ricattati continuamente, tenuti in ostaggio. Y vienen normalmente tenidos, o sea, están un poco, los tienen Ricattati, tenuti in ostaggio. Sí, ma non mi viene una. Ok, usa un'altra parola. Las chicas tienen a los padres normalmente como presos de la situación, sí. E i genitori non riescono a gestirla. Y los padres no consiguen gestionarla. Quindi immaginate che abbiamo di fronte 2 genitori e la ragazzina di 14 anni che non vuole più mangiare o ha ristretto moltissimo l'alimentazione. Con lo cual, imaginar que tenemos una situación de una chica de 14 años con sus padres que ha dejado de comer por completo. La cosa che facciamo negli ultimi anni come prima seduta, Lo primero que hacemos en los últimos años en la primera sesión, e spesso la terapia avviene nella prima seduta, y de hecho la terapia viene ya en la primera sesión, ok, è parlare con i genitori es hablar con los padres e
è usare una cosa che una volta era vietata nell'approccio sistemico. Lo que hacemos es usar algo que inicialmente en el enfoque sistémico era completamente prohibido. E anche nel mio lavoro. Y también en su trabajo. Ovvero una colpevolizzazione strategica dei genitori. Que es una culpabilización estratégica sobre los padres. Dico a entrambi, voi due siete i massimi responsabili del suo problema. Yo le digo a los dos, vosotros sois los máximos responsables de su problema. Perché con le migliori intenzioni producete gli effetti peggiori. Porque con las mejores intenciones estáis produciendo los peores efectos. Non riuscite a mantenere una rotta, una linea. No conseguís mantener una línea, una ruta. Ma soprattutto non riuscite a fare quello che dovreste fare con una ragazzina di questo tipo anche per legge. Pero tampoco conseguís hacer con una niña de estas características ni siquiera lo que tiene a nivel legal. Perché tutto quello che succederà a loro, a lei sarà responsabilità legale vostra. Porque todo lo que le sucede a ella será responsabilidad legal vuestra. E è incredibile come prima la ragazzina ti guarda male o non vuole nemmeno sentire, oppure dice qui non ci voglio stare, voglio andare via. Y es curioso como la chica normalmente cuando después de decir esto te mira mal, se enfada, incluso llega a decir no quiero estar aquí. Quando si dice i genitori risponderanno alla legge di quello che ti succede, porque cuando le dices tus padres responderán sobre la ley por lo que te pase, siccome sono molto ossessive ma iperresponsabili, porque como son muy obsesivas y hiperresponsables, dicono no, sono io. Entonces ellas dicen no, soy yo. Allora gli dobbiamo sembrare, ora tu stai zitta, parlo con loro. Y entonces nosotros ahí le tenemos que decir, ahora tú estás callada, hablo con ellos dos. Una squalifica forte. Es una descalificación fuerte. E spiego a loro che, andando ancora più in maniera evocativa sull'aspetto del fatto che loro sono responsabili legalmente della salute della figlia. Y continúa hablando de manera evocativa como ellos son responsables a nivel legal de lo que le ocurra a la hija. Che se la figlia continua a dimagrire, que si su hija continúa a adelgazar, quello che devono fare è portarla al pronto soccorso. Lo que tienen que hacer es llevarla a urgencias. Non in una clinica. No en una clínica. Al pronto soccorso. A urgencias. Dove le metteranno un sondino nel naso. Donde lo que harán es que le meterán una vía en la nariz. E la gonfieranno come un palloncino. Y la inflarán como un balón, como un globo. E vedete la ragazza che comincia a avere lo sguardo terrorizzato. Y la chica se empieza a observar como ella empieza con los ojos a estar aterrorizada. E di solito cerca di guardare i genitori per dire no, voi non lo farete mai, vero? Y entonces empieza a mirar a los padres diciendo no, esto jamás lo haréis. E io insisto dicendo ok, dovete sapere che se scende ancora di peso. Entonces yo continúo diciendo bien, tenéis que saber que si continúa a bajar de peso, voi dovete fare questo. Vosotros tendréis que hacer esto. Perché voi siete responsabili della sua salute. Porque vosotros sois los responsables de su salud. Quindi se lei rischia la morte, se lei si rovina degli organi interni perché non mangia, si ella deja de comer y empieza a tener secuelas físicas por ello, voi siete responsabili. Vosotros sois los responsables. Quindi lei non può rimanere così sottopeso. Porque ella no puede permanecer así con bajo peso. È troppo pericoloso. Es demasiado peligroso. I genitori di solito sono bloccati da questo, no? Perché e dico, però c'è un'alternativa. Y los padres normalmente se quedan bloqueados al decir esto, y entonces ahí es cuando él les dice, pero hay una alternativa. Se tu non vuoi essere gonfiata come un palloncino, que si tú no quieres ser inflada como un globo, con un sondino nel naso, con una vía en la nariz, ok, possiamo pianificare di farti aumentare mezzo chilo a settimana. Podemos planificar cómo hacemos que vayas engordando medio kilo a la semana. Con un'alimentazione che concordiamo io e te qui con i tuoi genitori. Con un'alimentazione che vamos acordando yo con tus padres y contigo cada semana. Senza farti spaventare, senza farti soffrire. Sin hacer que te asustes, sin hacerte sufrir. Se tu non accetti questo, pero si tú no aceptas esto, c'è il sondino nel naso. Tendrás la sonda en la nariz. E ti gonfiano come un palloncino. Y te inflarán como un globo. Vi posso immaginare che lavorando con questa formula molto evocativa, y os puedo asegurar que trabajando con esta fórmula muy evocativa, anche le ragazzine più rigide, aunque las chicas más rígidas, dicono ok, accetto. Dicen ok, acepto.
La seconda parte importante La segunda parte importante è domandare alla ragazzina se tu potessi mangiare senza ingrassare. es preguntarle a la chica si tú pudieras comer sin miedo a engordar, Cosa ti piacerebbe di più mangiare? ¿qué es lo que más te gustaría comer? E voi dite, ma perché fate questa domanda? Y vosotros podréis pensar, ¿por qué le hacéis esta pregunta? Perché le anoressiche desidererebbero mangiare il mondo. Porque las anoréxicas desearían comerse el mundo. È per questo che diventano poi quelle che mangiano e si abbuffano. Y es por esto porque después se convierten en las chicas que comen y vomitan. Ma non se lo concedono perché non vogliono ingrassare. Pero no se lo conceden porque no quieren engordar. Quindi se tu gli fai una domanda sulla fantasia, se tu potessi mangiare quello che ti piace di più senza ingrassare, cosa mangeresti? Con lo cual, si tú le haces esta pregunta acerca de la fantasía de lo que ella podría comer sin engordar, Le hai creato una fantasia irresistibile. le creas una fantasía irresistible. E dici, qual è il cibo numero uno? ¿Cuál es la comida, el alimento número uno? E vi posso giurare che si dividono in due gruppi. Y os puedo jurar que se divide normalmente en dos grupos. C'è chi dice i dolci Está aquí las que dicen que el dulce e c'è chi dice la pizza. y están las que dicen la La pizza. pizza va fortissima. La pizza es lo que más Quelle che les amano gusta. più il salato dicono la pizza. Las que les gusta más lo salado dicen la pizza. Bene. A quel punto fate una scala dei cibi preferiti. Il secondo, il terzo, il quarto. Así se hace una escala gradual de cuáles son los alimentos que más le gustan, el tercero, el cuarto. E questa è la parte più lunga della seduta, Y esta es la parte más larga de toda la sesión, perché serve a dare un risveglio sensoriale all'anoressica. porque se trata de desvelar algo sensorial en la anoréxica. È molto importante il contatto oculare durante questa fase, Y es muy importante el contacto ocular durante esta il fase, linguaggio suggestivo, evocativo, el lenguaje sugestivo, evocativo, parlare delle sensazioni che dà quel particolare tipo di cibo. hablar sobre las sensaciones que tiene con ese alimento en concreto. Quando mordi la pizza, la mozzarella calda ti scivola qui, che bello! E lei dice, sì, è bello, ok? Cuando te comes la pizza y la mozzarella cae, es maravilloso. Y entonces ella dice, sí, es maravilloso. Quando hai quel gelato che non vuoi che si sciolga, lo lecchi pesantemente, che bello! Cuando te estás comiendo ese helado maravilloso, que no quieres que se derrita. Questo è importantissimo perché è usare un linguaggio evocativo che risveglia sensazioni represse. Y esto es importante porque es utilizar un lenguaje evocativo que trata de ir a trabajar sobre sensaciones que están reprimidas. Di solito alla fine della prima seduta Y a menudo, al final de la primera sesión, poi si concorda l'alimentazione quotidiana. se acuerda con ella la alimentación cotidiana. E non è che ci trasformiamo in nutrizionisti, Y no es que nos convertimos en ma nutricionistas, negoziamo con lei il numero di calorie per lei accettabile, però alla fine ce la portiamo noi, perché devono essere sopra le 1000 calorie, ok? y no es que porque negociamos con ellas cuáles son las calorías que pueden ir comiendo, que normalmente suelen ser Più di 1000 calorie come inizio, más de 1000 calorías como inicio. poi dovranno arrivare alle 1600 calorie al giorno, Y después tendrán que llegar a las 1600 calorías al día, però piano piano, pero poco a poco, e scegliendo i cibi che le piacciono di più. escogiendo los alimentos que le gustan más. E quindi si accorda la colazione, si accorda il pranzo, si accorda tutto. Cioè, non si lascia niente che non sia accordato. Se acuerda absolutamente todo, el desayuno, la comida, la cena, no se deja nada que no se acuerde con la chica. E i genitori sanno che se lei non lo fa, dimagrisce, devono portarla al pronto soccorso, sondino nel naso, ti gonfiano come un palloncino. Y los padres saben que si la chica baja de peso, tendrán que llevarla a urgencias, le pondrán la sonda en la nariz y la inflarán como un globo. Quando io ripeto questo alla fine della seduta, Y cuando él repite esto al final de la sesión, la ragazza dice no, non lo voglio nemmeno sentire, entonces la chica dice, no lo quiero ni siquiera escuchar, perché il linguaggio le è entrato in testa. porque el lenguaje le ha entrado en la cabeza. E di solito, gradatamente, si portano queste ragazze a recuperare prima il peso Y normalmente lo que se consigue es, con estas chicas primero se recupera el peso e poi il piacere di mangiare y después el placer por comer e a cambiare occhi. y a cambiar sus ojos. Non sono più dysmorphobic. No son más È dismorfofóbicas. curioso come dopo qualche chilo preso si vedono magre.
Normalmente ocurre que cuando han cogido algún kilo empiezan a verse delgadas, mentre prima si vedevano grasse. mientras que antes se veían gordas. Perché più si diminuisce di peso, più deforma la percezione in queste ragazze. Porque más disminuyen el peso, más cambia su percepción de estas chicas. E questo è il trattamento avanzato che noi facciamo sull'anoressia giovanile. Y ese es el tratamiento avanzado que nosotros utilizamos para las anoréxicas jóvenes. Che viola completamente i trattamenti precedenti, anche i miei. Que viola por completo el tratamiento anteriores, inclusive el suyo. Negli anni 80, nei primi anni 90, si trattavano le anoressiche senza mai parlare di cibo. Antes, en los 80 o los 90, se trataba normalmente a las anoréxicas sin hablar ni siquiera de la comida. Si lavorava sulla dinamica familiare, solo e soltanto su quello. Se trabajaba solo y solamente sobre la dinámica familiar. Si continua a lavorare sulla dinamica familiare perché, come vedete, io coinvolgo tutti. Pero se sigue trabajando con toda la familia porque, como veis, yo involucro a todos. E colpevolizzo strategicamente i genitori. Le da la culpa a los padres. Strategicamente. Estratégicamente. Ok, però poi evoco le sensazioni nella ragazza. Pero después evoca las sensaciones de la chica. Nel caso dell'anoressia adulta, En el caso de la anorexia adulta, invece il lavoro è completamente differente. por el contrario, el tratamiento es completamente diferente. Il più delle volte è un trattamento individuale, Normalmente es un tratamiento individual, perché di solito la famiglia ha già provato tutto e non riesce a fare nulla. porque con frecuencia la familia ha probado todo y no han llegado a conseguir nada. Poi molto frequentemente queste persone vivono da sole, Y frecuentemente estas personas viven solas, non hanno nemmeno un partner, no tienen ni siquiera una pareja, e per questa ragione vengono loro già da sole. y por esta razón es por lo que vienen ellas solas. E voler coinvolgere tutta la famiglia diventa qualcosa che crea resistenza alla terapia e non compliance. Y querer involucrar a toda la familia en este tipo de casos normalmente crea resistencia en la chica. Allora, con questi casi la cosa più importante da realizzare è un singolo effetto terapeutico, uno solo. Y lo que se trata es de tratar el objetivo es conseguir un único efecto terapéutico, Che è simile a quello che si fa con le ragazzine ma in modo diverso. que es lo mismo que se trata de conseguir con la chica, pero de una manera diferente. Durante la prima seduta, Durante la primera sesión, prima si cerca di costruire una relazione terapeutica ad alta densità emotiva. primero se tiene que tratar de crear una relación terapéutica con una alta emocionalidad, Analizzando quanto la donna sta pagando della sua vita all'anoressia analizando cuánto está pagando ella por la anorexia en su vida e quanto è molto meno quello che l'anoressia le dà rispetto a quello che le toglie. y cuánto es cuánto le quita la anorexia en lugar de darle. E molto frequentemente nell'analizzare questo in tutta la vita Y, della persona, y lo que se trata es de analizar toda la vida de la persona ha molta espressione di emotività. la persona con una gran expresión emotiva. Bene, a quel punto di nuovo introduciamo la domanda: ma se tu potessi mangiare senza essere nella condizione di ingrassare, cosa ti piacerebbe di più? Y aquí volvemos a hacer la pregunta de a ti, si tú pudieras comer lo que quisieras sabiendo que no engordarías, ¿qué es lo que comerías? E anche in questo caso si introduce la scala dei cibi, si elabora le sensazioni che quella proverebbe a mangiare. Igualmente aquí se introduce la escala de las alimentaciones, cuáles serían los alimentos que ella iniciaría a comer. Poi diamo una sola prescrizione. Y después damos solamente una única Di prescripción. qui a quando ci rivediamo, De aquí a cuando nos veamos, una volta al giorno, una vez al día, concediti una piccolissima trasgressione alimentare concédete una pequeñísima transgresión con alimenticia uno di questi cibi che abbiamo detto. con uno de estos alimentos que hemos dicho. Piccolissima, Pequeñísima, come un pezzettino minimo di cioccolata, como un pequeño trocito de chocolate, un pezzettino piccolo piccolo di pizza. un trocito pequeño de pizza. Vogliamo verificare quali saranno le tue sensazioni. Queremos verificar cuáles son tus sensaciones, Qual è l'obiettivo e qual è l'effetto? cuál es el objetivo y cuál es el efecto. L'anoressia può essere paragonata a un'armatura
che la persona si mette, si indossa, della quale rimane prigioniera. La anorexia podemos decir que es como una especie de armadura donde la persona se mete para protegerse. E questa armatura diventa talmente rigida Y esta armadura se convierte en algo tan rígido che, come tutte le cose rigide, que como todas las cosas rígidas, se tu riesci a incrinarle si rompono. si tú tratas de cogerlo fuerte, se termina rompiendo. Tutto ciò che è rigido è fragile. Todo lo que es rígido es frágil. Allora, in questo caso l'intervento è introdurre quel qualcosa che crea una frattura minima nell'armatura. Con lo cual el objetivo es introducir algo pequeño que va a provocar una fractura pequeña en la armadura. L'armatura si incrina e si romperà. Y la armadura poco a poco se romperà. Di solito, se riescono a fare quello che le avete chiesto, Y normalmente si consiguen hacer aquello que le habéis pedido, alla seconda seduta si parla molto delle sensazioni provate con quei cibi. en la segunda sesión se comienza a hablar sobre las sensaciones que ha encontrado cuando ha comido estos alimentos. Di nuovo si evocano le sensazioni ancora di più. De nuevo se vuelven a evocar las sensaciones aún más. Poi si chiede di concedersi 2 piccole trasgressioni. Y después se le pide que se conceda 2 pequeñas transgresiones. E si procede così apparentemente in modo molto lento, Y se procede aparentemente de manera lenta, ma a un certo punto c'è un'accelerazione come la palla di neve che si trasforma in valanga. pero poco a poco hay una aceleración como la bola de nieve que finalmente termina rompiéndose. Perché quando cominciano a concedersi le cose che gli piacciono, Porque cuando empiezan a concederse las cosas que le gustan, alla fine non riescono più a stare nel pezzettino. al final no consiguen simplemente quedarse con un trocito. E allora le introduciamo nei pasti Y entonces lo empezamos a introducir en las comidas. e gradatamente, Y gradualmente, da un inizio così lento, de un inicio lento, si produce un cambiamento geometrico esponenziale, un effetto valanga. se convierte en un cambio geométrico exponencial finalmente como una avalancha. Avendo lavorato solo e soltanto apparentemente su una piccola cosa. Habiendo trabajado aparentemente solo y solamente sobre una pequeña transgresión. Apparentemente. Aparentemente. Sapete che le cose più complicate si risolvono proprio facendo le manovre più semplici. Las cosas más complicadas se resuelven a veces haciendo las cosas más simples. Se riusciamo a innescare l'effetto butterfly, Si conseguimos introducir el efecto butterfly, mariposa. l'effetto mariposa. Mariposa, si chiama, sì. no? Ok? Il piccolo cambiamento che introduce una modifica sistemica totale, no? La reazione a catena. Un efecto a cadena con algo pequeño que vamos introduciendo. Allora, dovrei parlare ancora di binge eating, di bulimia effettiva, di alimentazione incontrollata, ma ho già parlato 1 ora e 5. Debería hablar también del binge eating, de comer de manera incontrolada, pero ya ha hablado durante 1 hora y 5 minutos. E riprendendo il testo citato, Y cogiendo el texto citado de anteriormente, l'arte di tacere, el arte de cortar, nel primo capitolo il numero 1, paragrafo numero 1 recita: y el primer párrafo dice: quando è meglio tacere che parlare, cuando es mejor cortar que hablar, soprattutto quando hai già parlato troppo. sobre todo cuando ya has hablado demasiado. E io rispetto l'indicazione. Y él respeta las indicaciones. Ora se ci sono domande. Ahora si hay preguntas. Per favore. Una pregunta. ¿En consulta se pesa a la paciente adulta? No. Nella ragazzina, quando c'è la famiglia, si chiede ai genitori di pesarla 1 volta a settimana Sí. per vedere la variazione del mezzo chilo a settimana. Aspetta. En las chicas jóvenes lo que se hace es que se les pide a los padres que la pesen 1 vez a la semana para poder controlar que va subiendo ese medio kilo acordado a la semana. Nell'adulta la bilancia non si usa, En la adulta el peso no se utiliza. lo si vede. Porque se le ve. Se una persona recupera peso si vede chiaramente. Porque si una persona recupera el peso se va viendo claramente. Come se lo perde. Como si lo pierde. La bilancia ha una convenzione. La báscula simplemente es una convicción. Non ci dice nulla della struttura fisica. No se dice nada de la estructura física.
Voi sapete che con la stessa altezza, ok, si può avere una variazione di più di 15 kg rimanendo in forma? Vosotros sabéis que con la misma altura se puede tener una variación de 15 kilos y parecer igual. Quindi la bilancia serve a ben poco, no? Con lo cual la báscula sirve para poco. E poi diventa frequentemente un'ossessione. Y normalmente se convierte en una obsesión. È importante con le ragazzine all'inizio perché è il modo per far fare ai genitori una variazione sistemica. Es importante hacerlo con las chicas jóvenes porque esto hace que los padres vayan siguiendo la prescripción. Perché il genitore mi impone perché se non sei aumentata il sondino e ti gonfio come un palloncino. Porque entonces el padre dice, si adelgazas entonces te meto la sonda y te inflo como un globo. Ma con le adulte nunca. Con las adultas nunca. He tenido una dificultad con una adulta que no tenía menstruación Sì? y no lo consideraba problema ella. Y Sí. yo no sé si hice mal, seguro que lo hice mal. Yo insistía que era importante el informe del endocrino, médico, porque ella no veía que fuera problema, vivía bien sin menstruación, feliz y sin ese problema. Ok, ma questo così entra con la bilancia? Sí, pero esto que tiene que ver con la báscula. È un'altra cosa? Es otra È un'altra cosa. domanda? Es la misma persona que yo no sabía si, a lo mejor pienso que si conseguía tener menstruación, ella conmigo. Sì, ma cosa c'entra con la bilancia? Pero esto ¿qué relación tiene con la báscula? Nada. Nada, ok. È un'altra domanda. Entonces otra pregunta. Allora, la questione del flusso mestruale è un altro argomento molto importante. La menstruación es un argumento también muy importante. Nella stragrande maggioranza di anoressia, Porque la gran mayoría de las i anoréxicas, ginecologi danno la pillola per produrre un ciclo artificiale. la mayoría de los ginecólogos dan la píldora para poder producir la E menstruación. in questo caso quello che succede è che la donna perde la sensazione del ciclo, Y aquí lo que ocurre es que la mujer pierde la sensación del ciclo, la sensazione naturale, su sensación e natural, quindi ne perde anche proprio la valutazione dell'importanza. y pierde incluso la valoración de la importancia que tiene. E l'endocrinologo non c'entra niente, Aquí el endocrino no tiene nada que ver. perché ogni anoressica si fa una analisi della tiroide, Porque cada anoréxica si hace un análisis sobre el tiroides, ha ovviamente un ipotiroidismo, tiene obviamente un ma è hipotiroidismo. evidente perché è sottopeso, Pero es evidente porque está bajo peso. ma quello è un effetto, non è una causa. Pero esto es un efecto, no es una causa. Se gli viene dato un farmaco per riattivare la tiroide, Pero si se le da un fármaco para poder reactivar el tiroides, si produce prima di tutto un'accelerazione del dimagrimento. se produce inicialmente una aceleración y adelgaza. Bene, perché la si fa passare da ipotiroidea a ipertiroidea, Porque se hace pasar de hipertiroidea a hipotiroidismo o viceversa, o viceversa. e questo va a alterare ancora di più la naturalità del recuperare peso. Y esto pierde la naturalidad de ir poco a poco naturalmente cogiendo el peso. Cioè, il ciclo torna se la persona torna sana. La menstruación vuelve si la persona consigue curarse y ponerse sana. Talvolta ci sono anoressiche adulte che recuperano il peso sano Hay muchas chicas que consiguen recuperar su peso de manera sana e non hanno il ciclo. y no tienen la menstruación. Io mi ricordo un caso che seguo di nuovo per un problema di coppia, Él recuerda un caso que sigue, que es un problema de pareja, un'anoressica che è stata gravemente sottopeso per più di 20 anni, una chica que ha estado bajo peso durante más de 20 años, riesce a sbloccarsi, mangia, recupera, consigue desbloquearse, con lo cual come y se recupera, arriva al suo peso forma di 55 kg, consigue llegar a su peso de 55 kilos ma vedendola sta molto bene, è proprio bella, sana, ok? y se la ve guapa, sana, bien, Non ha più nessun problema di cibo, y no tiene ningún problema con la comida, ma non ha il ciclo. pero no tiene la menstruación. E il ciclo non l'ha avuto per più di 1 anno e mezzo dopo
aver superato l'anoressia. Y la menstruación no le ha venido después de 1 año y medio después de haber superado la anorexia. Ma non c'era più nessun tipo di indicatore di anoressia. Pero no había ya ningún tipo de indicador E di de alcun anorexia, disordine alimentare. de ningún tipo de trastorno de alimentación. Il problema era che lei, in tutti i 20 anni di anoressia, El problema era que ella durante estos 20 años de trastorno de la come succede anorexia, frequentemente, como ocurre frecuentemente con il compagno con la pareja, aveva azzerato la sessualità. había aumentado su sexualidad. E anche quando lei No, è había guarita, disminuido, disculparme, había disminuido la sexualidad. quando era tornata a essere sana Con lo cual, cuando volvió a ser sana e aveva recuperato il desiderio sessuale, y había recuperado su deseo sexual, era lui che non funzionava. era él el que no funcionaba. E cosa è successo? Che siccome lei è una donna molto attraente ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Como ella era una chica, una mujer muy atractiva e aveva riscoperto la sensualità, y había descubierto su sensualidad, lavorando dentro l'industria farmaceutica come manager, y trabajando dentro de la industria farmacéutica como dirigente, aveva molti uomini intorno, tenía muchos hombres a su alrededor. finché facendola seduttiva, Con lo cual, haciendo la mujer seductora, come il gatto che a forza di girare intorno ci lascia lo zampino, como el gato que a base de girar, de rodearse de ci lascia la zampa, no? Ah, sí, te La trama. da con la pata, ¿no? Bene, succede che si innamora di un collega. Lo que ocurre es que se enamora de un compañero. Bene, non è stato necessario che andassero a letto insieme. No ha sido necesario ni siquiera que fueran juntos a la cama, La prima volta che hanno fatto un aperitivo insieme, sino que la primera vez que han tomado algo juntos, lei era talmente innamorata, talmente carica, ella estaba tan enamorada, estaba tan plena, sono stati mezz'ora insieme. han estado simplemente media hora juntos La notte ha riavuto il ciclo y le ha venido la regla e non l'ha mai più perduto. y no lo ha perdido más. Adesso il problema è di coppia, Y ahora el problema es de pareja, perché lui non vuole essere abbandonato da lei porque él no quiere que ella le abandone. e la minaccia di suicidarsi. Entonces le amenaza para que E allora lei si sente obbligata a rimanere con lui, Y entonces ella se siente obligada a permanecer con él, perché lui le è stato vicino per tutti i 20 anni, porque él ha estado cercano a ella durante más de 20 años, ma lei pensa e desidera l'altro. pero ella piensa y desea al otro. Ok, storia su errori delle donne in amore. Esto es uno de los errores de la mujer en el amor. Cuando ha hablado del vomiting, ha mencionado la persuasión y la sugestión. ¿Podría explicarlo un poquito más? Chiaro, immagina di avere una vomitatrice compulsiva Imagina de tener una chica que vomita de manera compulsiva e parlando nella seduta viene fuori, come emerge sempre, y hablando con ella durante la sesión sale fuera, como normalmente suele ocurrir, che mangiare e vomitare è il suo amante segreto, que comer y vomitar es su amante secreto. è il suo demone che la seduce e la travolge, Es el demonio que la seduce y la atrapa, e che è la cosa più bella della sua vita, mangiare e vomitare. y que es lo más bonito de su vida, el comer y el vomitar. Tu devi convincerla a fare qualcosa che va contro i suoi desideri, Tú tienes que tratar de que ella haga algo que va en contra de su deseo, ovvero mettere uno spazio tra la fine del mangiare e l'inizio del vomitare. lo que quiere decir es, tratar de durante el intervalo hacer algo diferente durante esa hora, Per riuscire a fare in modo che la paziente segua questa prescrizione, para hacer que la paciente pueda seguir esta prescripción che lei sta bene che andrà a sciupare il suo meraviglioso rito amoroso, y que ella sabe bien que irá a quitarle parte de ese rito que tiene amoroso, bisogna usare molta comunicazione persuasoria, es necesario utilizar mucha comunicación persuasiva, bisogna assumere molto potere relazionale, es necesario asumir mucho poder relacional, altrimenti non lo metteranno in atto. de otra manera no conseguirán hacerlo. E nonostante questo, Y además de esto, una percentuale
quasi della metà, un porcentaje casi más de la mitad, si rifiuta di mettere in atto questa prescrizione. normalmente rechaza hacer esta prescripción. E per fortuna ne abbiamo messi a punto altre. Pero afortunadamente hemos puesto a punto otra técnica. Ma ora non ho il tempo di spiegarle. Pero ahora mismo no tengo el tiempo de poder explicaros. Però nei libri le trovate tutte spiegate. Pero en los libros las encontráis todas explicadas. Non c'è nulla che io spieghi che non sia scritto nei libri pubblicati. No hay nada que yo no explique que no esté escrito en los libros que él tiene publicados. Me dice que si es posible alguna pregunta de los que están Ah, conectados. claro. Una al menos. Sí. Diles a los de fuera que sí quieren. Es que como se está retransmitiendo por videoconferencia, hay preguntas de la gente que está viendo pueden por hacer vídeo. alguna. Entonces, ¿de cuánto tiempo disponemos para hacer más preguntas? ¿O cortamos aquí y pasamos a la videoconferencia? Come vi gusta más? Alguna que metan alguna de la videoconferencia y luego ya si quieres cerramos. Vamos a pasar a alguna de las que nos están Parece bien. circulando. Y luego Tiene l'ultima domanda, Sí, la última pregunta, la última. por favor. Gracias. Vale. Cuando ha hablado de Pásale los el micrófono. 8 tipos diferentes de trastornos alimentarios y la relación con el perfil de seducción, de transgresión que tienen también en la Puoi ripetirlo? Con el micrófono ya. Cuando ha hablado de los 8 tipos de trastornos alimentarios, haciendo relación al perfil seductor de ciertas pacientes, cuando ha estado hablando sobre el abuso sexual en terapia, ¿ese perfil tiene que ver de esos diferentes tipos con el trastorno límite de personalidad o hay otro apartado que no tenga nada que ver y que también tenga un perfil muy seductor? No ho capito la domanda. Non ho entendido bien. ¿Puoi explicar mejor? Sí. Ha hablado de que hay un porcentaje muy elevado de Sí. pacientes con trastorno de alimentación que son muy seductoras. Sì. Cuando hablaba de que ese podía ser uno de los peligros entre la alianza Sí. del terapeuta y de la paciente, me cuestiono si hay una parte de trastorno borderline que lleva implícita la sexualidad o la seducción Sí. y los problemas de alimentación. Entonces, ¿se refiere usted a ese tipo de paciente de trastorno de alimentación o fuera del trastorno de alimentación? No. Quando nelle ricerche si dimostra che la maggior parte dei rapporti sessuali tra terapeuti e pazienti avviene con pazienti di disordini alimentari, Cuando en las investigaciones se observa que la mayoría de las relaciones sexuales que hay entre el terapeuta y la paciente sì, avviene nei disordini alimentari, si vienen los desórdenes de alimentación, non si fa riferimento a quelle pazienti con un disturbo anche borderline. no tiene relación solamente con las personas que tienen un trastorno límite. Avviene particolarmente con l'anoressia, Viene particularmente con la anorexia, col binge eating e con il vomiting. con el binge eating y con el vomiting. Pensate che frequentemente è stato dichiarato da persone che poi hanno avuto il problema di essere stati denunciati, Pensar que las personas que lo han declarado, que después lo han denunciado, che facevano la terapia, que hacían la terapia, che siccome l'anoressia dipende secondo loro da un problema sessuale, fare sesso con la paziente era la migliore delle terapie. que como pensaban que como piensan que la anorexia es un problema sexual, tener una relación sexual con la paciente es la mejor terapia. Me pasan los tres preguntas. Ok, allora, María, debe ser una sentencia. in che margenes temporales se te la ok, allora, la primera legge. Sí. La primera pregunta, ¿en qué márgenes temporales se desarrolla la terapia? Usualmente nei disordini alimentari, Usual- come nelle altre, scusa, Usualmente en los trastornos de alimentación como in altre forme di disturbo molto resistente al cambiamento, en otros trastornos muy resistentes al cambio, si hanno due possibilità. hay dos posibilidades. Se si incide bene, se si riesce a provocare il cambiamento nella prima seduta, Si se consigue provocar el cambio en la primera sesión, la introducirlo, sintomatologia si azzera molto rapidamente. la sintomatología comienza a desvanecerse muy rápidamente. Nell'arco di 3-4 mesi.
Normalmente en el arco de 3-4 meses. Spesso, come ho detto prima, per vomiting, binge eating, si ha un abbattimento della sintomatologia nelle prime settimane. Normalmente, como os he dicho antes, en las anorexicas y en el vómito normalmente se empieza a ver que el síntoma se reduce en una media de unos 3 meses. Poi si spende un tempo più prolungato per il consolidamento del risultato. Pero después se necesita un tiempo mucho más prolongado para la parte de la consolidación. I disordini alimentari sono anche l'area clinica con la maggioranza di ricadute. Porque los trastornos de alimentación son los trastornos que más recaídas hay. Quello che noi facciamo di solito è, una volta che si è sbloccata la patologia, Y lo que nosotros hacemos es que una vez que se ha desbloqueado la patología, cominciamo a dare distanza maggiore tra le sedute. empezamos a dar más distancia en las sesiones. Quindi vediamo la persona ogni 20 giorni, Vemos a la persona cada 20 días, dopo un mese, después un mes, dopo 2 mesi, después 2 meses, dopo 3 mesi, después 4 meses, dopo 4 mesi, después 4 meses, fino a 6 mesi, hasta 6 meses. poi dopo altri 6 mesi. Y después después pasado otros 6 meses. Cioè, in pratica rendiamo follow up la terapia Nosotros convertimos en un follow-up la terapia per consolidare il risultato. para poder consolidar así los resultados. E di solito noi continuiamo a vedere la persona dopo che non ha più la sintomatologia Y nosotros después mantenemos ver a la persona después de que ya no está la sintomatología sino a 2 anni dopo, hasta que no pasando 2 años. con Después, appuntamenti sempre più diluiti. con sesiones cada vez más, alargando las sesiones cada vez más. Proprio per evitare ricadute. Esto para evitar las recaídas. L'altra situazione è che non riusciamo a sbloccare la situazione rapidamente La otra situación es que no consigamos desbloquear la situación de manera rápida perché la persona non risponde agli stratagemmi terapeutici più efficaci, più efficienti. porque la persona no responda a las estratagemas terapéuticas eficaces y eficientes, Allora dobbiamo fare un lavoro molto più graduale con lo cual tenemos que hacer un trabajo mucho más gradual. e in questi casi qui i risultati di abbattimento della sintomatologia Y en estos casos el hecho de que la sintomatología vaya desapareciendo si hanno in un tempo che va da 6 mesi a 1 anno. normalmente ocurre en una media de unos 6 meses, 1 año. Poi si fa la stessa cosa sul consolidamento. Y después se hace lo mismo sobre la consolidación. Se non si producono risultati entro un periodo di 6 mesi, Si no se consiguen resultados dentro de un periodo de los 6 meses, 8 mesi al massimo, 8 al máximo, si deve cambiare terapia e terapeuta. entonces se tiene que cambiar de terapia y de terapeuta. Leggi. Sí. En el caso de una anoréxica adulta con familia, el tratamiento es igual. Sì, in questo caso alla prima seduta cerchiamo di coinvolgere i genitori nel fatto che devono assolutamente astenersi da qualunque intervento sul cibo. Sí, normalmente en estos casos lo que se hace es que tratamos de involucrar a los padres en el que ellos tienen que tratar de insistir en cualquier tema que tenga que ver con la comida. Cioè si dà tutta la responsabilità del trattamento alla singola persona anoressica. Se le da toda la responsabilidad del tratamiento a la chica anoréxica. Qui l'intervento sistemico è tirare fuori i genitori dalla complicità. Con lo cual aquí el tratamiento sistémico es sacar a los padres fuera de la complicidad que hay. Recomienda consigliare cosa devi fare. Sì, per fare in modo che lo faccia, ho già risposto. In questo caso, leggila. En el caso de la bulimia, ¿qué se recomienda hacer en el intervalo de atracón y vómito? Sì, è quello che ho già risposto a questa domanda. Bisogna utilizzare molto bene il dialogo strategico nella prima seduta. Creo que ya he respondido a esta pregunta porque en la primera sesión se tiene que tratar de hacer bien todo el diálogo estratégico. Perché bisogna riuscire a convincerla, a persuaderla a mettere in pratica questa prescrizione. Porque se tiene que tratar de conseguir de convencerla y persuadirla a poner en práctica esta prescripción. E quindi attraverso le domande, le parafrasi, Y a través de las preguntas y las paráfrasis si deve portare la persona a sentire come
il fatto che continua a mangiare e vomitare Se tiene que conseguir el hecho de que la persona sienta como el comer y el vomitar, le toglie molto di più di quanto le dà, le quita más que le da. e creare la motivazione al cambiamento. Y crear de este modo la motivación para el cambio. E come ho detto, non è una cosa facile. Y como he dicho, no es algo que sea fácil, Bisogna essere molto esperti di comunicazione terapeutica sino que se necesita ser un experto en comunicación terapéutica e, come io sostengo, di comunicazione ipnotica. y como yo normalmente también subrayo de comunicación hipnótica. Sapete che l'altra definizione che si dà al mio lavoro è di ipnoterapia senza trance. Y sabéis que uno de los nombres que también se da a mi terapia es la de terapia de hipnosis sin trance. Secondo me non esiste una comunicazione terapeutica se non è una comunicazione terapeutica ipnotica. Según él, no hay una comunicación terapéutica si no existe una comunicación terapéutica con hipnosis sin trance. E questo viene, come dire, convalidato anche dai colleghi che lavorano con l'ipnosi più formale. Y esto también viene, también lo subrayan los colegas que trabajan con hipnosis Formale. de manera formal, perdón. Quando osservano un dialogo strategico, un dialogo terapeutico, Y cuando observan un diálogo estratégico, un diálogo terapéutico, si osserva nella persona, nel paziente, una serie di predittivi ipnotici, se observa en el paciente una serie de signos que son hipnóticos. o lo sguardo dilatato, Lo que es la mirada más dilatada, le palpebre che sbattono, los párpados que se mueven, posizione molto ferma una posición más parada, más firme e un rilasciamento totale. y una relajación total. Se non si riesce a ottenere queste cose Sì, non si- durante un colloquio clinico, Si no se consigue esto durante una conversación terapéutica, sarà difficile persuadere solo con le argomentazioni. es difícil solamente persuadir con las argumentaciones. Il convincimento non è abbastanza. La convicción no es suficiente. Il convincimento, sapete, no? È quello che io produco con le argomentazioni cognitive. El convencimiento es lo que yo consigo con la argumentación, Con il trattare i significati, con el hecho de tratar significados. mentre la comunicazione ipnotica va a lavorare su un livello molto più profondo, Mientras que la comunicación hipnótica va a trabajar a un nivel mucho más profundo, perché va a indurre dei cambiamenti a livello paleoencefalico. porque va a provocar, a inducir cambios a nivel paleoencefálico. Quindi tutto l'organismo ha dei parametri fisiologici che si alterano, Con lo cual el organismo tiene parámetros fisiológicos que se alteran, che aumentano la percezione interna della persona que aumenta la percepción interna de la persona e la percezione esterna, y la percepción externa, e quindi riduce la resistenza al cambiamento con lo cual reduce la resistencia al cambio e ci dà la possibilità di accedere e di creare degli effetti evocativi molto più potenti. con lo cual te da la posibilidad de acceder y de crear Degli effetti evocativi molto più potenti. de crear efectos evocativos muy fuertes. Per questo chi ha un po' di esperienza con il mio lavoro Por eso quien tiene un poco de experiencia con mi trabajo o con i miei libri, o con mis libros, come si parlava prima dei titoli dei libri, no? como se hablaba antes de los títulos de los libros, Sa che nel mio modo di lavorare si utilizzano sempre in alternanza sabe que mi trabajo se utiliza siempre de manera alternante il linguaggio logico e il linguaggio analogico, el lenguaje lógico y el lenguaje analógico, il linguaggio indicativo e il linguaggio ingiuntivo, el lenguaje indicativo y el lenguaje inyuntivo, il linguaggio esplicativo e il linguaggio metaforico, el lenguaje explicativo y el lenguaje metafórico. proprio per lavorare contemporaneamente sull'emisfero destro e l'emisfero sinistro del paziente. Esto es para poder trabajar de manera contemporánea tanto con el hemisferio izquierdo como con el hemisferio derecho. Questa è ipnoterapia senza trance. Y esto es hipnoterapia sin trance. Grazie a tutti per la pazienza. Gracias a todos por la Saluto tutti paciencia. quelli che sono connessi. Saludo a todos los que están conectados. Bueno, pues damos el acto por cerrado. Muchas gracias por la asistencia y tengo una pregunta para el profesor Nardone, pero que no hace falta que me respondas ahora, que es cuándo piensas volver. Muchas gracias, profesor, y es un placer siempre recibir sus enseñanzas. Gracias. Gracias.